Territorios, Arquitectura y Turismo de Masas en Canarias, el proyecto del paisaje. Quizás aquí incorporo un nuevo término, que es el proyecto del paisaje, que quizás sería la conclusión un poco de mi reflexión de estos próximos, repito, intentaré ser lo más breve posible. Bien, obviamente todos nos hemos quedado muy atraídos. Podríamos quitar las luces, los focos. Creo que es un enchufe simple. ¿Cómo? No, pero se ve. ¿Sería posible? ¿Alguien sabe dónde se enchufan los...? Ya está, gracias. No, es que si no las imágenes se ven bastante... Se ve bien, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que todos nos gustan estos tipos de carteles, hay muchos, ¿verdad?, a lo largo y de Canarias en particularmente muchísimos, incluso de cada una de las islas, ¿verdad?, y que ofrecen, yo creo que visiones que nos hacen también situar un contexto determinado de los avatares del turismo a lo largo del tiempo, ¿no?, como estas navieras, ¿no?, de West India, Madeira, Islas, Tenerife, Azores, etcétera, ¿no? Bien, en definitiva, creo que sería conveniente por lo menos situar, como nuestro amigo Nicolás Lemus, que creo que está aquí también presente, o como algunos amigos mallorquines, que algunos están aquí presentes, pero que no son de ellos, nos sitúan un contexto donde dice que el 12 de septiembre de 1986, día del nacimiento del turismo en Canarias, cosa que me parece fantástico, ¿no? Que, claro, porque es justamente la apertura de un hotel, que es el hotel que después va a ser el Marquesa. Entonces, a partir de esos elementos y después de los avatares que Nicolás, sin duda, nos ha contado a lo largo de sus bellísimas e interesantísimas publicaciones, nos hacen situar cómo se ha generado todo el turismo en Canarias desde hace mucho tiempo. O me parece también muy brillante, o por lo menos interesante, este texto en dos revistas, en la revista Nostra y en el estudio fundacional de Fomento del Turismo de 1905 de Mallorca, de Palma, donde dice: primera mitad del siglo XX, la opción de una imagen basada en el clima apacible, la belleza, el paisaje, la tranquilidad. Podría ser perfectamente Canarias, exactamente igual. Y curiosamente, en aquellos avatares determinados de tiempo, parece ser que hay una construcción clara sobre lo que se quería denominar el tema del turismo. Obviamente, esto es un poco, estas imágenes que traigo a colación pertenecen a un momento determinado. Son imágenes, como me imagino que ustedes coincidirán conmigo, interesantes y bellas, magníficos fotógrafos, pero yo creo que vienen muy a colación de aquí. Concretamente hay varias tesis doctorales que se han preocupado de eso. Esto fue un hallazgo. Esto fue un hallazgo de la Biblioteca Nacional, en los archivos del Fondo Internacional de la Biblioteca, un hallazgo donde encontramos 7 volúmenes, ya hace una serie de años, 7 volúmenes, que después Isabel Odierzo hizo una tesis doctoral de la Comunidad de Valencia y que participó previamente en la Bienal correspondiente que tuve la suerte de dirigir, que expusimos y publicamos toda la serie de fotografías que el Ministerio de Información y Turismo tiene hoy día y que son públicas, obviamente, en la Biblioteca Nacional, y que son algunas de estas imágenes, ¿verdad?, correspondientes en los años 50, entre el 48 y el 55, 56, donde una serie de fotógrafos de gran importancia, no solamente española, sino internacional, entre ellos IESA, y incluso hay otra tesis doctoral que estará aquí presente la autora y que supongo que nos dirá, que es Valmillana. Estas no son fotos de Valmillana, pero Valmillana vienen a Canarias a puntos específicos para dos objetivos: sacar fotos y decidir cuáles son los enclaves determinados para situar el posible desarrollo turístico. Eso se produce extraordinariamente en aquellos años, justamente en el contexto de la generación del Plan Nacional de Turismo. Recordemos que hay dos textos fundamentales del Plan Nacional de Turismo, 53 y 57, con la modificación del 57, y curiosamente se le encarga a Doxiadis, Diego, exactamente lo mismo que se le encarga en Grecia, que se le encarga también en Grecia, y aquí tenemos también a representantes griegos que podrán ratificarlo o matizar lo que quieran conveniente. Curiosamente, ¿y por qué? ¿Cómo son estas coincidencias?
cómo esos años efervescentes de los años 53 al 58 se produce además una de las cuestiones claras posbélica española, que se ponen de acuerdo desde el Fondo Europeo para establecer que Grecia y España sean los destinos de fondos de inversión económico del Plan Marshall con la aplicación directa sobre el turismo. Eso va a generar en la fórmula del Plan Nacional del Turismo y va a aplicarse directamente a lo que se van a denominar centros y zonas de interés turístico nacional y van a estar desarrollados en toda la costa mediterránea, Mallorca y Canarias. En todos ellos aparece el paradigma ya no de la ilusión vieja de las imágenes que acabamos de decir, sino estas nuevas imágenes que están presentes aquí y que se representan, a mi modo de ver, de una forma mucho más elocuente y evidente con esta imagen, que es la espera en los furgones negros del turismo de masa. De ahí viene la alusión que me refería yo al principio, previamente de la introducción, sobre los criterios de estrategia de comunicación que ya nacían, no nacían, sino que estaban perfectamente delineados. El observador que va, el observador que cuenta, el observador que determina, el técnico que reproduce, que traduce un ideario, establece una estrategia y se reproducen las estrategias de desarrollo. Eso es el turismo de masa. Bueno, malo, regular, simple, evidente, pero claro, con una aportación económica extraordinaria. Permítame leerle una pequeñísima frase de una de las personas fundamentales, si la encuentro, sí, una de las personas fundamentales que creo que muchos, los viejos, o los más viejos, o los menos viejos, o los menos jóvenes, perdón, podemos recordar, un señor como Alfredo Sánchez Bella, que dice, en una entrevista recogida en la revista Desarrollo número 14 de mayo de 1962, según cita de Fernando Terán. Fernando Terán, arquitecto urbanista y uno de los principales, yo creo que urbanistas en cuanto a documentación, estudio, desarrollo de toda la época post-guerra civil hasta la actualidad que teníamos en España. Dice, no había más remedio que hacer el hotel en mitad de la playa y sin carretera, ni depuradora, ni teléfono, porque no había más dinero que el justo para levantar las camas y no había más remedio que hacer ese mediocre urbanismo que se ha hecho. Si España hubiera hecho la infraestructura al mismo tiempo que la estructura, no hubiéramos crecido en la medida conveniente, porque no hubiéramos tenido dinero ni para empezar. Yo creo que es arrollador. Arrollador. El gran problema que me surge a mí es que, en paralelo a esto, en paralelo a esta estrategia perfectamente organizada, con debilidades, obviamente, no me gustaría insistir a lo mejor en lo que dije antes sobre los centros y zonas de interés turístico nacional aquí, por ejemplo. Aquí, ten en cuenta que desde Santa Cruz hasta Acantilado de los Gigantes, todo el suelo hasta la medianía era suelo turístico, como zonas de interés turístico nacional. Perdón, como zonas de interés turístico nacional. Después estaban los centros. Para que tengan un paréntesis, los centros son Tabaiba, Callao Salvaje, Los Cristianos, una serie de sitios más, Médano, bueno, Médano no fue, curiosamente, Médano no fue. Bueno, por otras vicisitudes que no tienen nada que ver, que después se podían ampliar, etcétera. Lo mismo pasa en Levante, la Costa del Sol. Tenemos también aquí personas que nos van a evidenciar eso clarísimamente. Pues claro, la Costa Brava, Mallorca con la costa de Calviá y todo el sistema litoral, Menorca. Claro, es que estamos hablando de una estructura verdaderamente importantísima que depende fundamentalmente, como Sánchez Bella nos lo recuerda, a por todo, macho. Sálvese quien pueda. Eso que parece tan violento, que parece tan cerradito, pues tiene sus contradicciones, bellas contradicciones, o incluso inspiradoras contradicciones. Inspiradoras contradicciones como puede ser las propuestas que hace Néstor Martín Fernández de la Torre, ya desde la residencia de estudiantes en Madrid, y que evoca un mundo idílico donde la construcción de esas formas de entender el hábitat estaba vinculado fundamentalmente para el turismo.
Y va a ser una de las claves de lectura en Canarias que después van a retomar varios autores, entre ellos César Manrique, como manifiesto a partir de los postulados que Néstor defiende, fundamentalmente en estas imágenes y sobre todo después en el pueblo canario, en Las Palmas de Gran Canaria. O también, no podemos recordar que en el mismo contexto, prácticamente en el mismo contexto, aparece todo el mundo del CIAM, todo el mundo de la Carta de Atenas y toda la intención de entender que todo el desarrollo turístico que se va a proponer en todo el Mediterráneo en aquellos años de turismo de masa tiene que estar vinculado a la modernidad, al movimiento moderno y, por tanto, vinculado a los principios y formas que el CIAM va a soportar a través ya de su experiencia dilatada de las vanguardias artísticas a partir del 20. O, como no, hasta llegar a hoy día donde ciertos, yo diría, intelectuales o irreflexivos, si me permiten a mí decir, propuestas, continúan los avatares de esa construcción mental de ideario, que es el proyecto de Atlantis, precisamente aquí en Tenerife, de Leon Krier, que se intentó desarrollar, que incluso ha estado 20 años intentándose desarrollar, y donde se copian los modelos, obviamente, fundamentales de toda la tendencia estilística de los años 70, vinculadas al posmodernismo, a la posmodernidad, extrapolada de todos los contextos y si resituada aquí. Tenemos ejemplos de sobra, que si bien no Leon Krier, y si no bien estos modelos, están construidos, no quizás con las firmas y los estilos pertinentes, pero sí también como modelo de construcción. O incluso en esta bellísima imagen, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con Atlantis en Tenerife, de Giordano Giuliano, donde la propia Atlantis la va situando en contextos incluso alpinos. Claro, la extrapolación, por tanto, de esta imaginería contrasta directamente con lo que mencionábamos antes de este turismo de masas que está dispuesto a aceptar esto. Todo. Pero incluso está dispuesto a aceptar, como todos nosotros, esta maravillosa, o por lo menos reflexiva y crítica presentación que hace Map City, precisamente que lo presentó por primera vez aquí en La Vinal, donde las islas se convertían, se desterraba cualquier tipo de edificación, no se podía vivir, solamente vivían unos bichitos que eran dinosaurios y todos los demás éramos turistas que íbamos a visitar las diferentes zonas que ofertaba cada una de las islas, a través de sus recorridos y a través de su compartimentación con el fotógrafo, con el niño, con el tal. Una suerte de islas abandonadas en el Atlántico donde la naturaleza y la propia isla era el elemento en sí mismo, evocador del turista, ¿no? El tránsito que nos propone Map City contrasta hoy día, obviamente, con las políticas incluso turísticas, donde lo que se quiere es naturaleza. Pero naturaleza contemplativa. Donde se quiere esa naturaleza contemplativa y donde no es participativa, donde el turismo parece que lo que quiere hacer es solamente mirar a, ¿no?, siendo casi los eslóganos publicitarios más importantes de casi todas las campañas políticas de todos los ministerios europeos sobre la afección al turismo. En este caso, incluso con sorprendentes resultados, como por ejemplo que es el concurso sobre fotografía de la naturaleza turística en Canarias, que lo ganó un señor muy interesante, con una foto espectacular sobre la neblina volcánica, en un paraje, creo que de todos conocidos. Claro, el turismo de masa, por tanto, es un elemento que nos llama mucho la atención, ¿no?, y que creo que no podemos generalizar. Yo no estoy muy convencido de que podamos aislar el turismo de masa y hacer un comportamiento ausente, o sea, digamos, controlado. Yo no estoy tan seguro. Al contrario, yo creo que eso es peor. Yo creo que eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Guetos en Cristiano Costa del Sol, o sea, establecer una especie de limitaciones continuas sobre las afecciones del turismo, donde el ciudadano se siente hostil o se siente no partícipe. Yo no sé cuál es la solución. Lo que sí creo que las soluciones que hemos hecho hasta ahora sobre el tema del aislamiento, de delimitación y perimitación del turismo de masas con respecto al asentamiento territorial, no lo tengo tan duda. Me parece que es importante, yo por lo menos dentro de mi background he elegido, y esa es mi presentación fundamentalmente, he elegido con calma una serie de textos que me parecen fundamentales para poder establecer esta dicotomía que estoy intentando ofrecer, ¿no?, sobre el proyecto del paisaje, territorio, arquitectura y turismo. Son estos. El primero, el del proyecto de inversión, pero está el de Homo Faber, se recordarán aquella magnífica película, El turista de Dean McLean, El turismo líquido de Ricard Pie,
Teoría del viaje de Michel Onfray, donde nos reconoce una forma diferente de entender lo que significa el viaje, Arquitectura y Turismo, y Concreta, la revista Concreta, donde Pepe Díaz Cuyás y muchas otras personas, a través de una referencia a Dean McLean y a través de una entrevista con diferentes autores y a través de algunas intervenciones como Mariano Santana, como Gilberto, que también estará, Gilberto González, que también estará aquí con nosotros, como otra serie de autores, nos van a situar un contexto que yo creo que en cualquier caso Jorge Lozano estará mucho más vinculado y mucho más preciso sobre el comportamiento actual de este sector del turismo. Yo, por el contrario, también he intentado profundizar sobre una serie de textos que me parecen fundamentales en los últimos 10 años, todos publicados en revistas científicas. He tenido la paciencia de intentar recopilarlos durante muchos años y espero tener la posibilidad de hacer un resumen no digo de cada uno, no, pero un razonamiento, un discurso razonado sobre bibliografía en revistas especializadas sobre paisaje, turismo y sostenibilidad. Algunos de los textos pues, son Paisaje y Turismo de Jan Nogueifón, creo que son fundamentales. ¿Por qué viajamos donde viajamos? De Ernesto Picabia. Turismo, Paisaje durante la Guerra Española del 79. El escenario turístico. La Costa Brava, todos los retos del turismo. Curiosamente, un artículo muy viejo, sobre todo Donaire, que, bueno, no entro en materia porque, como comprenderán, no hay de acabar porque son bastantes. Paisaje y turismo sostenible, blogs, algunos tipos de blogs que se han dedicado y que existen hoy día sobre el tema de turismo, paisaje y sostenibilidad. En definitiva, un panorama, turismo, percepción del paisaje y planificación del territorio, también de Jan Nogué, del espacio geográfico al turismo como uso y disfrute del territorio como una histórica de España, del paisaje a la estética del espacio turístico. Bien, y he intentado también separar en una tercera parte, y para esta presentación, algunos de los textos que evidencian una situación de facto en Canarias importante sobre el tema del desarrollo territorial. El primero se debe a un libro, un documento a nivel nacional español me refiero, que se llama La arquitectura del sol, Sunland Arquitectura, donde se hizo una recopilación por cada una de las regiones sobre las arquitecturas, las piezas de arquitecturas de mayor interés con respecto a la producción que durante prácticamente el turismo de masa. Están recopiladas, están muy bien recopiladas, están tal como si fuera una colección de objetitos, cada uno de ellos, y donde cada uno de ellos evidencian pues todas las tendencias, aquellas 4 tendencias que yo mencioné al principio. Algunas son extraordinarias. Aquí en Canarias tenemos algunas extraordinarias, como objetos propios del propio hacer constructivo. Y cuando digo constructivo, digo no arquitectura. Digo constructivo, en el sentido de entender la arquitectura como un fenómeno de construcción también y, por tanto, de ingeniería de la construcción, no exclusivamente como arquitectura de paisaje. Esos elementos, esas piezas son fundamentalmente vinculadas a grandes inteligencias desde el punto de vista de utilización de elementos de la construcción cultural y que evidencian un momento determinado, una condición determinada y un tiempo determinado. Veremos algunos ejemplos. Y he puesto el Reinventando alojamiento turístico de Moisés Simancas, que supongo que estará por aquí, donde la fobia y ganas de establecer la renovación de todas las plantas turísticas ha dado pie a Moisés Simancas y a todos los participantes en este libro, que son muchos, está Fernando Senante, está mucha gente, para intentar buscar cuáles son las claves de la lectura de esa renovación. O un reciente libro muy bonito, muy cariñoso para mí, que es el de Canarias, Paisaje del Turismo, recién publicado, donde sobre todo, y perdón que destaque sobre todo uno, que es un texto de Alfredo Vescojo Laisola, que murió en el año 2001 y que en el año 98 produjo uno de los primeros textos en Canarias sobre el tema del asentamiento de Playa del Inglés. Y otro magnífico, yo creo que documento, que después lo veremos con más atención, que se llama Génesis y Desarrollo del Espacio Turístico en Canarias, donde Eduardo Cáceres, catedrático de Urbanismo de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, pues como siempre, con su maravillosa locura, intentó reflejar y hacer diagramas de todos los asentamientos turísticos en Canarias, estableciendo las fases de desarrollo que después veremos, o que ahora a continuación veremos. Bien, el conjunto de estos tres conjuntos bibliográficos, lo que he querido es construir, si me permiten, una parte del paisaje del turismo. No puedo afrontarlos todos. Como director no quiero ni siquiera definir una línea. Si es más correcta ofrecerlas en principio y determinarlas. Sí me voy a posicionar muy brevemente, si me deja Rocío, o el moderador, perdón, si me deja el moderador,
Me voy a posicionar sobre una reflexión que intenta abarcarlas todas. Claro, si hacemos un repertorio sobre los diferentes... Estos son documentos del libro de Orígenes y Desarrollo del libro de Eduardo Cáceres Morales, del profesor Morales, comentado previamente dicho. Estamos hablando de un contexto del año 2002, o sea, justamente post-moratoria turística. Y, por tanto, vamos a comprobar los sistemas de cierto grado de protección, X, los sistemas de infraestructura siempre iguales, ¿verdad? Los sistemas de infraestructura y los asentamientos en negros de cada una de las zonas, en Las Palmas, concretamente de Gran Canaria, desde este punto a este punto, todo esto de la zona y centro de interés turístico nacional. Como ven, bien. O en Tenerife, con el mismo sistema lingüístico, aparece el mismo prácticamente planteamiento. O en Lanzarote, con algunas matizaciones más complejos, porque como se ve no está tan claro el tema de la determinación de autopista y la relación de los asentamientos con respecto a los dos enfoques que estaban hablando en Gran Canaria o en Tenerife, aparecen nuevos conflictos que ya se experimentan aquí solamente a nivel planimétrico. O en Fuerteventura, prácticamente igual, aunque de escala menor, o sea, de escala mucho menor. O en La Palma, mucho más complejo todavía, dado ya que no es norte-sur, como puede pasar en casi todas las otras islas, sino que es este y oeste, ¿no? Entonces, claro, la orientación parece que desequilibra completamente. Cosa que, como decía un gran amigo mío, que también debe estar por aquí, Ruiz Matos, de Madeira, que es otra de las aportaciones importantes en este curso, que ha pasado en Madeira con respecto al tema. Como decía mi amigo Ruiz Matos, decía que a lo mejor esto debía estar norte-sur, entonces La Palma tendría que girarse un poco para establecer el norte-sur naturalmente, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que no podíamos desarrollar. Lo que sí es cierto es que esto es lo que ha pasado con respecto al tema de la moratoria turística de Canarias. Y esto está presentado por un equipo que es Carlos Mañoso a través de una iniciativa donde fue el Congreso de Isla Verde. Estos son dos modelos claros de desarrollo evidentes, ¿no? Justamente en este momento, en este proceso, estamos hablando de una construcción que ya la conocemos, ¿verdad? Los objetos arquitectónicos se sitúan, ¿tal? La validez del objeto arquitectónico puede ser extraordinario, la validez de la agrupación no parece tan clara, ¿no? Parece que es evidente. El otro modelo, pues no, estaba claro, es decir, el modelo de esta casa rural vieja, asentada, reformada, comprando el tal, el problema es la finca, deja de ser finca, se produce o no se produce, o es jardín, ahí está. Lo que sí es cierto es que en este periodo, al mismo tiempo, contemporáneamente, estos son hoteles, esto es un hotel, contemporáneamente se produce en la época de la moratoria una cosa muy curiosa, que frente a las islas occidentales, lo que se denominó después la moratoria de las Islas Verdes, en Lanzarote, con la propia plena moratoria, o sea, por tanto, sin el sentido de la continuación, se produjeron, de hecho, de 13.000 nuevas plazas alojativas turísticas. En un municipio con La Palma, con el mismo sistema de regulación de la moratoria, se producen 13. Claro, una ley como la moratoria que sea capaz, con estos territorios que estábamos hablando, establecer criterios de homogeneización a todas las islas, parece un disparate. Parece un disparate. No parece razonable, digámoslo así. O a lo mejor sí. O a lo mejor ese era el efecto causa. Si leemos los objetivos, y Fran Villar ya nos ilustrará con más detenimiento el tema, sería la tabla comparativa de todas las islas teóricamente menores sin entrar en Tenerife y La Palma. Es decir, verán aquí 13.000 frente a 100 o frente a 70 o frente a 6. Claro, ridículo con respecto a lo que estamos hablando, ¿no? En definitiva, ¿se debe aplicar la moratoria turística en las Islas Verdes? ¿En lo que se llama Islas Verdes? Bueno, pues es una duda grande, ¿verdad? Habría que replanteárselo. Habría que plantearlo. En ese mismo planteamiento, y si entramos en materia de cada uno de los territorios, vemos cómo nos ofrece Eduardo Cáceres una cosa bastante curiosa, que es entender que los territorios que están hoy día colmatados, como están aquí, se han producido por fases. Y estas fases obedecen a formas y criterios de desarrollo con instrumentos de desarrollo completamente diferentes. Cada una de estas fases, en cada una de estas islas, van a proponer formas de entendimiento de lo que significan los núcleos, las localizaciones y los sitios que en definitiva van a aportar los diferentes criterios de colmatación o no de los criterios.
Claro, pero esto era un criterio en sí mismo, claro, era un criterio, no, venía de Doxiadis. Doxiadis ya establece como principal criterio de la intervención del modelo europeo es crear lo que se denominó las ventanas abiertas que las va a producir en la Costa del Sol y que se van a producir en Canarias, que en definitiva son, me he pasado, perdón, me salté, lo vi y me salté, ¿no? Por aquí está, en alguna parte está. Lo perdí. Es igual. Ventanas abiertas. Ventanas abiertas significa que en la fase los espacios intersticiales entre núcleos tenían que estar libres y, por tanto, no se podían colmatar. De tal manera que los elementos de visualización, de contacto y relación con el mar se producían a través de los sistemas de ventanas. Este se plantea el Doxiadis tanto en el Plan Nacional de Turismo, tanto en España como Grecia, y lo desarrolla puntualmente en la Costa del Sol. Y después se aplicará directamente en cada uno de los territorios insulares. Que después, obviamente, por ejemplo, en el caso de Fuerteventura, la desgracia del Saladar, es decir, de la sección del espacio natural del Saladar, lo que repercute es que la superficie construida del Saladar, es decir, los metros cuadrados de edificación que estaban vinculados a un espacio natural protegido, se transfiere en las ventanas abiertas que daban al mar con respecto a tal. Y eso va a ser un continuo reiterado a través de solventar casos específicos con respecto a los cumplimientos de determinación ambiental. Ya me lié aquí y esto no funciona. Ah, ya está. Bien, o sea, lo que me refiero es que ese proceso que termina así, veamos cómo nace. Nace así, obviamente. Por tanto, los desarrollos ya empiezan a tener, ya desde su base, es claro que se plantea una maximización, digamos, de los recursos infraestructurales como primera estrategia de desarrollo de los centros turísticos. En todos estos elementos, aquí vemos un edificio magnífico debajo de la Peña, hoy día no conservado, y esta es la actualidad. Una actualidad que desintegra muchísimo de los valores iniciales. Fue así siempre. A mí me parece que la mejor forma de presentar esto, o que me lo han contado a mí, es este maravilloso cuadro de Camarasa, presentado también en Labinal, donde a través de una línea, en este caso naranja, el cuadro iba subiendo o bajando e iba imprimiendo o dejando ver lo que fue y lo que era y lo que es hoy, ¿no? A través de que esa línea se movía, ¿no? Y por tanto iba reproduciendo los dos sistemas cartográficos a través de Verascan del año 50 y pico y del año 80 y tanto, ¿no? ¿Esto fue así? No, esto no fue así. ¿Esto se pensó para ser así? No, no se pensó para ser así. Hay que ser, yo creo que, claros, justos y tal. Se pensó con un extraordinario documento, que se llamó Maspalomas Costa Canarias, que aquí tenemos también uno de los que han trabajado y que son imágenes de su trabajo, ¿no? Un trabajo donde lo que es atento a todos los elementos que existían en el territorio, como Maspalomas, es atento a entender los sistemas de cultivo, los bancales, los sistemas de riego, los sistemas de vegetación, los sistemas completos de entender un nuevo sistema articulador de todo lo que significaba San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas, y que documenta en un concurso internacional donde evidentemente todos aquellos espacios vinculantes que habíamos dicho antes los deja sin edificar. Curiosamente, el concurso no se lleva a cabo, no se desarrolla y se desarrollan los modelos normales mononucleares vinculados a través de los estudios de detalle, desarrollos de planes parciales o áreas de desarrollo. Instrumentos que todavía son vigentes. Y digo eso con una entonación particular porque creo que es uno de los problemas graves. Obviamente este plan no se lleva a cabo, pero de esto se hacen 3 en España. Curiosamente, ¿por qué se hacen 3 en España? Bueno, 2 en España fundamentalmente. Hay 3, pero 2 en España. Sí, termino ya, sí. 2 en España. 2 en España, ¿por qué? Pues porque resulta que, claro, el dinero de dónde viene. Esto es una estructura privada, pero viene a través del Consejo Nacional de Arquitectos. En aquel momento ese consejo se le encarga por parte del Ministerio el desarrollo de los centros y zonas de interés turístico nacional. Se hacen dos concursos internacionales a nivel internacional. Uno el de Elviria, en la Costa del Sol, y otro Maspalomas, Costa Canarias. Ninguno de los dos se ejecutan algunos edificios. Curiosamente, los dos corresponden a fondos internacionales que vienen de Francia. Francia es el que controla toda la operación del mercado de los centros y zonas de interés turístico nacional y precisamente en el concurso, en el jurado de los 2 concursos, salvo el secretario y el presidente, las demás personas pertenecen al staff que ha decidido todo el desarrollo de las estrategias turísticas en España. Evidentemente el resultado es muy bueno.
como proyecto. La resolución y la gestión es muy mala. Y digo, cuando digo muy mala, no digo que sea problema de, no, es que no ha contemplado para nada ninguno de los aspectos que podrían rescatar esa estrategia inicial sobre el tema del turismo. He encontrado lo de Doxiadis. Doxiadis plantea esto precisamente, fíjense que el modelo es prácticamente igual que los desarrollos que se plantean en todos los litorales de las Islas Canarias. Bien, Lanzarote, corto. En definitiva, quiero llegar que los grandes edificios, extraordinarias soluciones, en este caso Fernando Higueras, tanto en Canarias como contemporáneamente en los mismos años Fernando Higueras y Bonet, tanto en Lanzarote como en Costa del Sol, aparecen estas operaciones, o algunas espectaculares aquí como Maravillas de Luis Cabrera, o todo Tembel, Luis Cabrera, que obedecen no a centros con resultados extraordinarios desde el punto de vista de las dobles escalas. Pero en definitiva lo que yo quiero pronunciarme es esto, que llegamos a esta situación. Es decir, Hans Holling en portaaviones en la Tierra, Museo de Arte Contemporáneo, situado hoy día en el Museo de Arte Contemporáneo. Por primera vez los pusimos aquí en Canarias, en la Bienal de Canarias. Hans Holling lo que establece es claramente lo que evidencia, ¿no? Lo que evidencia una plataforma en el paisaje. Armoniza geometría y la naturaleza por colisión, afirma, y asume el conflicto como forma de integración, como una superestructura. Claro, si nosotros rodeamos eso de portaaviones, ya perdemos el tema. La poética de Holling se pierde. Si hacemos caso al plan, al setup de Costa del Inglés o Maravilla de Tembel o Fernando Higueras, posiblemente esos portaaviones estén bien situados. Cuando está todo lleno de portaaviones o de acorazados, ya empieza la cosa a legemar. ¿Este es el único modelo que existió? No, hay otros modelos. En Canarias, concretamente, estoy hablando de Canarias, hay otro modelo que es también fundamental, que son los centros de arte, cultura y turismo que César Manrique propone. Centros de arte, cultura y turismo que lo que va a hacer es una localización exacta de los centros específicos para desarrollarlos desde una posición no de colisión, no del movimiento moderno, en contra del movimiento moderno, asumiendo absolutamente la vinculación a través de los entendimientos que yo llamaría de camuflaje. Es decir, de ir a buscar la entidad propia del lugar, como puede ser el Jardín de Cactus, un antiguo vertedero de un volcán para convertirlo en un placer estético. Una vieja descarga de residuos, los cambia, los modifica y tal, los hace, los transforma en un contexto determinado de la cochinilla en un jardín de cactus, que por cierto que el cactus no es canario y no tiene nada que ver con el tema de autenticidad, y lo reconvierte en una forma de entendimiento de un paisaje estético a través de la capacidad de reconocer este sitio en su territorio. No solamente en su territorio, sino a través de todos los conos, porque lo que hace César Manrique en su sitio no es lo que inventa allí, sino lo que reproduce como una esponja de los elementos que va a construir y que va a determinar Lanzarote. Los volcanes construidos en su interior, los muros de piedra, los sistemas de arenado, los sistemas de filtros, los filtrados de agua, las formas de piedra o blanca, todos esos elementos van a ser un elemento de leitmotiv continuo que va a repercutir en cada uno de los centros que propone César Manrique. En definitiva, el modelo no solamente es ese modelo, como decía antes, del portaaviones, sino que establece un paradigma nuevo, estos dos modelos en Canarias fundamentalmente, el turismo de masa, y que creo que lo fundamental es entender que necesitamos unas estrategias desde proyectos y que el proyecto debe ser el que asuma la responsabilidad de establecer los niveles de capacidad de interlocución con respecto al territorio. Y cuando digo proyecto del paisaje, no estoy hablando solo de constructos arquitectónicas, estoy hablando de proyecto del paisaje que sea capaz de establecer estrategias de acción. Es decir, yo propondría menos legislación, con perdón de Fran Villar, y más estrategia. O mejor, estrategias más claras que permitan una forma de legislación más acorde con los tiempos. Muchas gracias.